Ahora la constitución del tribunal. Debo dejar fresco. Está a la altura. Buenas tardes, parece que tenemos quórum, además de calor. Se abre la sesión, se va a proceder a la defensa del trabajo presentado para aspirar al grado de doctor por la Universidad de Murcia, titulado, le abro un poco de trabajo al nuevo doctor, efecto de un programa de educación postural sobre el morfotipo sagital del raquis y la extensibilidad isquiosural, estudio multicéntrico en escolares de educación primaria. Este trabajo ha sido dirigido por los doctores Fernando Santonja Medina, la doctora María del Pilar Andújar y el doctor don Antonio Pastor. Y el que va a defender el trabajo pues coincide en nombre y apellido, Fernando Santonja. El segundo me lo callo para no dar pistas. Cuando usted quiere, cuando quiera, tiene la palabra y puede utilizar el tiempo que estime oportuno, hacernos un resumen y leernos sus conclusiones. Cuando usted quiera. Buenas tardes, con la venia del tribunal. Introducción. Diversos exámenes médicos. ¿Enciendo la luz de allí? Sí. Un poquito. Ahí. Diversos exámenes médicos revelan los frecuentes problemas del aparato locomotor en los escolares, como son las alteraciones sagitales y frontales del raquis, la cortedad de la musculatura isquiosural, así como el dolor de espalda. Por ello, varios autores indican la necesidad de implantar programas de educación postural en edades tempranas, ya que se ha demostrado que previene futuras patologías y disminuye la frecuencia del dolor de espalda. Las curvaturas del plano sagital deben permanecer en unos rangos de normalidad, pues permiten conseguir un equilibrio estático y dinámico, un correcto funcionamiento de la musculatura y un reparto de las cargas adecuado que minimizan el riesgo de lesión. La prevalencia de estas patologías oscilan entre el 5% para la hiperlordosis y el 39% para la hipercifosis. Aunque cuando se analiza la evolución de las curvaturas sagitales de la columna vertebral con la edad mediante parámetros clínicos, se aprecia una tendencia al incremento de las curvaturas con el crecimiento, tal y como demostró la doctora Andújar en 2010. Por lo que la valoración del morfotipo raquídeo adquiere importancia, sobre todo durante el crecimiento. El concepto de morfotipo sagital integral, que es una propuesta de nuestro equipo de investigación, es la valoración del raquis dorsal y lumbar en las tres posturas: bipedestación, sedentación asténica y flexión del tronco. Sirva de ejemplo esta frecuente patología no descrita hasta 1992 como el caso de este adolescente con unas curvaturas normales en bipedestación, pero que al realizar la flexión del tronco se puede observar una marcada actitud cifótica lumbar. La cortedad de la musculatura isquiosural conlleva a una limitación de la flexión de la pelvis, que clásicamente se ha atribuido responsable de la hipercifosis dorsal. Para explicar las repercusiones de la cortedad de la musculatura isquiosural puede ocasionar sobre la columna vertebral, Vado en 1964 desarrolló una teoría patogénica para la hipercifosis dorsal. Pero es en 1955 cuando Santonja lanza la teoría patogénica que nuestro grupo de investigación, en la que se relaciona la limitación de la flexión de la pelvis, con el estrés sobre los discos intervertebrales lumbares y las fuerzas compresivas sobre la porción anterior de los cuerpos vertebrales toracolumbares, lo que explica cómo la disminución de la extensibilidad de esta musculatura puede
ser responsable del dolor lumbar, de la cifosis lumbar e incluso de hernias discales, y que demostró el doctor Ferrer en su tesis doctoral en el año 1998. En relación al dolor de espalda, numerosos estudios muestran cómo existe una alta prevalencia en la edad escolar. Los distintos estudios muestran cifras que van entre el 7 y el 69%. La probabilidad de sufrir otros episodios de dolor lumbar es mayor en aquellos que lo han sufrido previamente, así como también la prevalencia del dolor lumbar va incrementándose gradualmente con la edad. El contexto escolar es un lugar excepcional para la aplicación de programas de intervención. Se tiene acceso a la mayoría de los niños del país, no tienen que desplazarse, no perjudica en el transcurso normal de las clases de educación física y es barato. La educación física es una gran herramienta para el desarrollo de programas para la mejora de hábitos de salud en escolares. Por todas estas razones, defendemos que la asignatura de educación física realizada en los centros escolares es una plataforma ideal para el desarrollo de programas de intervención para la mejora de hábitos de salud. Varios autores como Rodríguez, Saiz de Baranda, Peña, Fernández y Martínez han tenido resultados favorables en la realización de programas de intervención para las mejoras de las desalineaciones sagitales del raquis y de la extensibilidad isquiosural en diferentes cursos, tanto primaria como secundaria y bachillerato. Fernández, en 2011, indica que las mejoras que se obtienen tras un curso de trabajo se pierden 3 años después. Por ello, es recomendable desarrollar los programas de educación postural durante todos los cursos y a lo largo de las diferentes etapas educativas. Todas las investigaciones previas se centran en 1 o 2 centros educativos. En los casos de 2 centros educativos, había un profesor en un colegio para el grupo experimental y otro profesor en otro colegio para el grupo control. Pero en ningún caso se han desarrollado estudios multicéntricos. Por tanto, siguiendo con la línea de investigación de estudios anteriores, nos proponemos un estudio multicéntrico. El programa Isquios 2.0, a partir de los cuales se han obtenido los siguientes datos, es un programa preventivo de higiene postural para las patologías de espalda más prevalentes, vinculado a la educación física. Se puso en marcha en el año 2010 y desde entonces lleva implantado en más de 100 colegios de la Comunidad Autónoma de Murcia. La hipótesis de nuestra investigación es la siguiente. La aplicación de un programa específico de educación postural con ejercicios de potenciación y flexibilización, así como el entrenamiento de la correcta higiene postural desarrollado durante una parte de las clases de educación física por profesores de educación física, reduce los porcentajes de desalineaciones sagitales integrales, así como disminuye el porcentaje de escolares afectos con cortedad de la musculatura isquiosural, mejorando de esta forma la postura de los alumnos. Los objetivos iniciales son los siguientes. Primero, determinar el morfotipo raquídeo sagital integral de los escolares que participan en el estudio. Segundo, determinar la extensibilidad de la musculatura isquiosural de los escolares que participan en el estudio. Y tercero, conocer el porcentaje de escolares de educación primaria con dolor de espalda, tanto en la última semana como en el último año, así como la zona de la espalda donde se localiza dicho dolor. Los objetivos principales son, primero, evaluar el efecto de un programa de intervención con mejora de la higiene postural y ejercicios de potenciación y concienciación postural sobre el morfotipo raquídeo sagital integral. Y segundo, evaluar el efecto de un programa de intervención con ejercicios de extensibilidad isquiosural sobre la reducción de la frecuencia de la cortedad isquiosural. Material y método. Se ha realizado un diseño cuasi experimental multigrupo con grupo control, 4 colegios, y grupo experimental, 16 colegios que participaron voluntariamente en el programa Isquios, con análisis de medidas intragrupo e intergrupo para la variable dependiente del estudio. Las variables de nuestro estudio son las siguientes. La variable independiente es el programa de educación postural de flexibilidad isquiosural, potenciación muscular e higiene postural, el programa Isquios. Y las variables dependientes son la variación de la curvatura dorsal y lumbar en el plano sagital del raquis, bipedestación, sedentación asténica y flexión máxima del tronco, así como también la extensibilidad de la musculatura isquiosural
medidas con el ángulo lumbo-horizontal en flexión y el test de distancia de 2 plantas. Los criterios de exclusión de esta investigación son los siguientes: no poder realizar o asistir el día del pretest y o posttest, no poder y o no querer participar en la investigación, existencia de lesión traumática previa, escoliosis o sospecha de escoliosis, desalineación del raquis en tratamiento, realizar actividades extraescolares que produzcan una mejora de la extensibilidad o ejercicios correctores de la columna vertebral. La muestra inicial estaba formada por 888 escolares de los 20 centros escolares. Tras aplicar los criterios de exclusión anteriormente citados, la muestra final fueron excluidos 200 alumnos. Por lo tanto, la muestra final fueron de 688 alumnos, de los cuales el grupo experimental estaba formado por 565 escolares y 123 escolares del grupo control. El rango de edad de estos niños eran entre 7 y 13 años y pertenecían a tercero, cuarto, quinto y sexto curso de primaria. El procedimiento que se llevó a cabo se divide en 4 fases. En la primera fase se realizó una formación específica de los profesores del grupo experimental. La segunda fase, la valoración inicial de la disposición sagital del raquis y de la extensibilidad isquiosural, así como la conformidad y autorización a través del consentimiento informado y la entrega del cuestionario del dolor de espalda. En la tercera fase se realizó el programa de intervención durante 6 meses y en la última fase se hizo la valoración final tanto de la extensibilidad isquiosural como de la disposición sagital del raquis. La fase 1, la formación de los profesores del grupo experimental, fue una formación específica de 30 horas a estos 16 profesores de educación física voluntarios a través del programa Isquios 2.0. Se estandarizó y se supervisó periódicamente el programa de ejercicios que deberían realizar durante los 6 meses que duraba la investigación. Los ejercicios del programa se realizaron durante los primeros 12-15 minutos de las clases de educación física, 2 clases de educación física a la semana. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Murcia y por el Consejo Escolar de cada centro. Los padres o tutores fueron informados del propósito y procedimiento del estudio y complementaron un consentimiento informado. Este es el cuestionario del dolor de espalda que se le entregó a los alumnos. Está formado por 26 preguntas con diferentes cuestiones sobre el dolor de espalda, a rellenar por los padres junto con el escolar. Todas las mediciones iniciales y finales de la disposición sagital del raquis y la extensibilidad isquiosural fueron tomadas por un médico experto, el doctor don Antonio Pastor Clemente, así como también les entregó el cuestionario del dolor de espalda. Para la cuantificación de las curvas sagitales del raquis se midió con el inclinómetro unilevel el máximo valor de la convexidad dorsal o cifosis dorsal y la concavidad lumbar o lordosis lumbar. En bipedestación, medición de la curva dorsal y lumbar en sedentación asténica y por último, medición de las curvaturas dorsal y lumbar en flexión de tronco. Se midió la disposición de la pelvis mediante el ángulo lumbo-horizontal en sedentación asténica, o LHSA, con un goniómetro con 2 burbujas de nivel. La medición de la extensibilidad isquiosural fue llevada a cabo a través de 2 tests: el ángulo lumbo-horizontal en flexión máxima del tronco, este de aquí, y el test de distancia de 2 plantas. El programa se fracciona en 3 bimestres. Los ejercicios realizados durante el programa se componen de 3 tipos de ejercicios: estiramientos, concienciación postural y fortalecimiento muscular. El tiempo dedicado a los estiramientos fue el mismo en los 3 bimestres. En cambio, la concienciación postural se fue reduciendo el número de ejercicios, así como se fue aumentando
el número de ejercicios y el tiempo dedicado al fortalecimiento muscular. Estos son los ejercicios que se realizaron de estiramiento durante el primer bimestre. En esta diapositiva se pueden reflejar los 3 ejercicios que se realizaron durante el primer bimestre de la concienciación postural. Y para terminar, el bloque de ejercicios del primer bimestre de los ejercicios de potenciación. Durante el segundo bimestre, los ejercicios de estiramiento fueron inalterados, disminuyéndose los ejercicios de concienciación, únicamente se hacía uno, y los ejercicios de potenciación se aumentó. Finalmente, los ejercicios del tercer bimestre se aprecia que los estiramientos son los mismos. Se ha quitado totalmente los ejercicios de concienciación postural y se ha realizado más ejercicios de potenciación. Resultados. En primer lugar, voy a exponer los resultados de la valoración previa y posteriormente expondré los resultados obtenidos tras la aplicación del programa de intervención. Respecto a la valoración previa del morfotipo raquídeo en bipedestación, para la curva dorsal, un 26% de los escolares presentan valores de hipercifosis dorsal. Con relación a la curva lumbar, un 87% de los escolares presentan valores dentro de la normalidad. Cuando se valora la postura en sedentación asténica, destaca que más de la mitad de los escolares presentaban una hipercifosis dorsal en sedentación. Con relación a la curva lumbar en sedentación asténica, había únicamente un 10% de escolares con valores dentro de la normalidad, siendo 9 de cada 10 con valores aumentados. Con relación a la disposición de la pelvis en la posición de sedentación asténica, valorada a través del ángulo lumbo-horizontal, hay que destacar que casi 9 de cada 10 alumnos tiene una pelvis en retroversión. Por el contrario, 9 de cada 10 alumnos tienen unos valores normales de la cifosis dorsal en flexión del tronco. Con relación a la curva lumbar en flexión máxima del tronco, más de 6 de cada 10 alumnos presentaban hipercifosis lumbar. Al valorar la máxima flexión de la pelvis medida con el ángulo lumbo-horizontal en flexión, se observa cómo 3 de cada 4 escolares presentaban cortedad de la musculatura isquiosural. Estos porcentajes de cortedad isquiosural disminuyen con el test de distancia de dos plantas, ya que con este test lineal se observa una cortedad isquiosural en el 48% de los escolares. Con relación al cuestionario del dolor de espalda, se observa cómo más del 21% de los escolares, es decir, 1 de cada 5 alumnos, presentaba dolor de espalda el año pasado. La zona de la espalda que tenía una mayor frecuencia de dolor fue la zona dorsal. Estos son los resultados obtenidos tras analizar los efectos del programa. En esta tabla se puede observar que, mientras que los escolares del grupo control no presentan cambios en el morfotipo, en el grupo experimental hay un 4% más de alumnos que mejoran su cifosis dorsal en bipedestación y un 2,5% menos que la empeoran. Con relación a la lordosis lumbar en bipedestación, no se han encontrado diferencias significativas entre ambos grupos. Con relación a la cifosis dorsal en sedentación asténica, se puede apreciar que en el grupo experimental hay un 11% más de alumnos que mejoran su cifosis dorsal y un 5,7% menos que la empeoran.
Con relación a los valores de la cifosis lumbar en sedentación asténica, se puede apreciar que en el grupo experimental hay un 6% más de alumnos que mejoran su cifosis lumbar y un 0,2% menos que la empeoran. Estos efectos se mantienen en el ángulo LHSA, de tal forma que en el grupo experimental hay un 8% más de alumnos que mejoran la retroversión de la pelvis y un 0,7% menos que la empeoran. Con relación a la cifosis dorsal en flexión del tronco, se observa cómo en el grupo experimental hay un 8% más de alumnos que mejoran su cifosis dorsal y un 0,3% menos que la empeoran. Los resultados en la curva lumbar muestran cómo en el grupo experimental hay un 5,6% más de alumnos que mejoran. Por último, los valores encontrados en la musculatura isquiosural muestran en el test DDP un 6,7% más de alumnos en el grupo experimental que mejoran su flexibilidad y un 4,6% menos que la empeoran. Resultados similares se han encontrado tras la valoración con el test de ángulo lumbo-horizontal en flexión, encontrando como en el grupo experimental hay un 3,9% más de alumnos que mejoran y un 0,5% menos que la empeoran. Discusión. Cuando se comparan los valores iniciales de porcentaje de hipercifosis dorsal en bipedestación, se pueden observar cómo los porcentajes son similares a los estudios que valoran escolares de educación primaria, como el 24% de Sainz de Baranda o el 23% de la doctora Fernández, y algo inferiores a los datos encontrados en escolares de educación secundaria, como el 46% de Rodríguez. De igual forma, los porcentajes de hipercifosis lumbar en bipedestación son similares a los estudios previos, como el 12% de Fernández. Cuando se comparan los valores iniciales en la flexión del tronco, se observan como los porcentajes son similares con estudios anteriores, como el 33% de Fernández o el 39% de Rodríguez en secundaria. Cuando se analizan de forma global los resultados observados para el morfotipo sagital del raquis en sedentación, se observa cómo los resultados del presente estudio son superiores a los encontrados en la mayoría de los estudios. Aunque es importante señalar que los estudios donde se ha observado un mayor porcentaje de patología son los estudios más recientes, como es el caso de Martínez en 2013. Desde el año 1998 hasta el año 2010 se observan unas alteraciones en sedentación en torno al 40%. Pero Martínez en 2013 ya aprecia este aumento de las alteraciones en sedentación, obteniendo unos resultados semejantes a los observados en nuestro estudio. Con relación a los resultados obtenidos tras la realización de los diferentes programas de educación postural aplicados, se observa cómo en todos los casos se ha producido una mejora, aunque estas han sido menores en el presente estudio. Como se puede observar en estudios de educación primaria, las mejoras en el programa de Sainz de Baranda fue de un 14% y en el de Fernández de un 12%. Esta tendencia de mejora se mantiene cuando se analizan los efectos de los programas sobre la sedentación de la curvatura dorsal. Del mismo modo, se observan efectos positivos tras la aplicación del programa en la curva lumbar en sedentación. En el presente estudio, cuando analizamos los resultados de la musculatura isquiosural, se observa que en el grupo experimental ha pasado de tener un 25% de escolares con normalidad a un 26,5%. Por tanto, se puede afirmar que el efecto del programa isquios ha servido más para mantener los valores de flexibilidad
que para mejorarlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el grupo control pasa de tener un 43% de escolares con valores dentro de la normalidad a un 39%, produciéndose una disminución de los escolares con valores normales. Por ambos motivos, el efecto del programa Isquios puede ser valorado positivamente. Una vez concluida la presente investigación y tras analizar los efectos de la aplicación del programa de educación postural, programa Isquios 2.0, sobre el morfotipo sagital integral del raquis y la extensibilidad isquiosural, se demuestra que se pueden conseguir mejoras, aunque estas son menores que las observadas en estudios previos unicéntricos, que han aplicado y evaluado los efectos de un programa de educación postural, similar al desarrollado en la presente investigación, como Fernández, Martínez, Rodríguez, Saiz de Baranda y Peña. Estas diferencias pueden ser debidas al menor volumen de trabajo realizado, ya que tanto el volumen total de minutos trabajados durante una sesión como en el número de ejercicios, repeticiones y series han sido inferiores que los programas de intervención unicéntricos previos. Además, hay que tener en cuenta que la duración de la intervención ha sido de 6 meses, mientras que la duración en intervenciones previas fueron de 9 meses. En relación con la muestra seleccionada para el presente estudio, destacar que han participado un gran número de escolares, lo que supone un punto fuerte de los resultados obtenidos, ya que los efectos positivos que se obtienen al realizar un programa de educación postural en las clases de educación física también se pueden apreciar cuando se trabajan con diferentes maestros y centros. Por ello, animamos a los profesores y maestros especialistas en educación física a seguir trabajando para que los escolares tengan una mejor educación postural. Sin embargo, para conseguir este fin, no basta con una actuación puntual en uno u otro curso de educación física, de educación primaria o educación secundaria, sino que sería necesario aplicar dicho programa de intervención durante todo el periodo de crecimiento escolar, desde la educación infantil hasta el bachillerato. De las futuras líneas de investigación planteadas en el documento escrito, destacamos la siguiente: necesidad de aplicar un programa de educación postural en todos los cursos, desde la educación infantil hasta el bachillerato, con diferente programación según el curso, y poder observar el grado de mejora en el morfotipo sagital integral del raquis, en la extensibilidad isquiosural y la reducción del porcentaje de niños con dolor de espalda. Aplicar un programa de educación postural donde se combinen tanto contenidos teóricos como prácticos, utilizando para ello las clases de educación física y otras asignaturas afines, además de las clases extraescolares. Y por último, aplicar un programa de educación postural integral en el que se implique a todo el profesorado de la correcta higiene postural. Bueno, paso a leer ahora las conclusiones. Primera conclusión. Casi 3 de cada 4 escolares tienen una cifosis dorsal dentro de la normalidad. El 26% de los escolares presentan hipercifosis dorsal en bipedestación. El 12% presentan hiperlordosis lumbar en bipedestación. Respecto a la sedentación asténica, más de la mitad de los escolares presentan hipercifosis dorsal y casi 9 de cada 10 alumnos tienen hipercifosis lumbar. Respecto a los datos en flexión del tronco, 1 de cada 10 escolares tienen hipercifosis dorsal y un 61% tienen hipercifosis lumbar. Teniendo en cuenta que las curvas sagitales del raquis evolucionan con la edad, los datos del presente estudio justifican la necesidad de realizar una valoración del plano sagital de la columna vertebral en los escolares periódicamente, desde edades tempranas hasta el final del crecimiento, lo cual permitirá adoptar medidas de intervención para la prevención y el tratamiento de desalineaciones sagitales del raquis. Segunda conclusión. Los resultados del presente estudio muestran cómo únicamente la mitad de la población tiene porcentajes de normalidad de la musculatura isquiosural, cuando se mide con el test de distancia de Osplanta.
habiendo un 30% con corte de edad de grado 1 y un 17% con corte de edad de grado 2. Sin embargo, cuando se utiliza el ángulo lumbo-horizontal en flexión, se observa cómo hay una disminución de la normalidad hasta ver únicamente 1 de cada 4 niños con valores normales, habiendo 35% con corte de edad leve y un 40% con corte de edad moderada. Estas cifras indican una elevada frecuencia de corte de edad de la musculatura isquiosural en los escolares que requiere un trabajo de estiramiento específico. Tercera conclusión. Los escolares que realizan un programa de intervención para la mejora de la educación postural durante una parte de las clases de educación física a lo largo de los 2 trimestres escolares mejoran la disposición sagital de la columna vertebral en las 3 disposiciones, siendo mayores las mejoras en sedentación asténica. Y cuarta, los escolares que realizan un programa de intervención para la mejora de la educación postural consiguen mejoras en la verticalización de la pelvis. Quinta, los escolares que realizan un programa de intervención para la mejora de la educación postural que incluye estiramientos de la musculatura isquiosural, psoas ilíaco y paravertebrales consiguen mantener los valores de flexibilidad de la musculatura isquiosural. Los resultados encontrados muestran un pequeño aumento de los escolares con valores dentro de la normalidad, frenando así la pérdida de flexibilidad y el aumento de escolares con corte de edad que se aprecia ante una actitud no intervencionista. Y por último, sexta conclusión, el porcentaje de escolares de tercero a sexto curso de educación primaria con dolor de espalda la semana anterior al estudio fue del 10% y dicho porcentaje aumenta hasta el 21% cuando se refieren al dolor durante el año pasado. Bueno, finalmente quiero darle las gracias a los profesores de educación física voluntarios que participaron en este proyecto, así como a los centros escolares, al CPR de Cartagena y a la Comunidad Autónoma de Murcia. Del mismo modo agradezco la colaboración de don Enrique Ortega en las tareas de estadística. Mi más profundo y sincero agradecimiento a mis 3 directores de tesis, la doctora María Pilar Saiz de Baranda Andújar, el doctor Antonio Pastor Clemente y el doctor Fernando Santón Jameína. El doctor Antonio Pastor Clemente por su implicación en el programa y los muchos días dedicados exclusivamente a las mediciones de los escolares. La doctora María Pilar Saiz de Baranda Andújar por la paciente y rigurosa dirección que ha desarrollado en esta tesis doctoral. Gracias por tu entrega y tiempo empleado en esta tesis. Y a mi padre y director, el doctor don Fernando Santón Jameína, por todo su esfuerzo, apoyo, dedicación y por las innumerables horas dedicadas a que esta tesis se hiciese realidad. Finalmente, me gustaría agradecerle la colaboración a toda mi familia. Con esto concluyo la lectura de mi tesis doctoral. Gracias. Muchas gracias. ¿Los directores del trabajo desean hacer algún comentario, aclaración? No parece. ¿Algún doctor presente en la sala quiere solicitar alguna aclaración, pregunta? No se parece que haya inquina ni tampoco interés exacerbado. Esta comisión, cumpliendo con su deber, va a proceder a hacer algunos comentarios, empezando por nuestro secretario y amigo, el doctor Vicente Ferrer López. Gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes. Fernando. Sí. Todo llega y todo pasa, ¿no? Y ha llegado el día de su tesis doctoral. Este tiempo parecía lejano, pero ha llegado. Yo le quiero felicitar a usted y lógicamente a sus directores por su trabajo, que realmente me parece francamente bueno, y luego diré por qué. Y porque creo que lleva también el sello, el cuño de todo el grupo de investigación, ¿no? Vale, pues subo el volumen. Estaba felicitándole
a usted y a sus directores por el trabajo que ha hecho, que me parece francamente bueno y que digo que ahora después diré un poco por qué. Y una de las cosas es que hay una línea de continuidad en este estudio, en el grupo de investigación, y realmente cuando en su tesis es como una especie de resumen de todos los trabajos que se han hecho en el tema de la educación postural en el grupo de investigación, y realmente es cuando uno valora, porque no ve uno un trabajo aislado, sino tiene perspectiva de todos los trabajos, realmente valora la importancia que tiene estos trabajos y el peso de este grupo de investigación desde mi punto de vista. Otra cosa que le quiero comentar es que yo no sé si voy a ser objetivo en la valoración de su tesis, pues porque por razones personales, ¿no? Yo le conozco desde que su madre lo trajo al mundo. Lo he visto crecer, lo he visto jugar con mis hijos, lo he visto hacerse grande, ir a la universidad, y entonces me es un poco difícil, pero bueno, para eso estamos aquí. Yo le voy a hacer una serie de cuestiones, de preguntas, no con finalidad examinadora, sino porque me gusta el tema y porque me interesa y porque quiero saber algunas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que le quiero decir es que me ha gustado la forma en que ha redactado la tesis doctoral, se me ha hecho muy amena y muy fácil de leer, y dentro de la introducción, que muchas veces la introducción es un poco más árida, ¿no? Pues me ha interesado mucho el apartado dedicado a los estudios y programas de intervención postural recogidos en la bibliografía, y que ponen de manifiesto en general pues la utilidad que tiene este tipo de programas de educación postural, pues sobre todo para la prevención del dolor de espalda, ¿no? Pero me ha llamado la atención que en la bibliografía internacional, pues, o al menos la que usted ha recogido, pues casi todas las acciones se centran en la educación postural, pero no así en la realización de programas de ejercicios. ¿A usted le llamó también eso la atención? Sí, totalmente nos ha llamado la atención. Como en otros países no se ha realizado todavía. ¿Y a qué piensa usted que puede ser debido eso? Posiblemente sea al desconocimiento que tienen o que no se lo han planteado. Muy bien, también me ha gustado mucho en la tesis los resultados. El tratamiento estadístico me parece perfecto. Además, se ha expuesto las tablas, los cuadros, sobre todo los cuadros resumen donde se recogen todos los resultados de los diferentes trabajos del grupo. Se hace muy interesante, fácil de comprender, y se nota, desde mi punto de vista, la mano del estadístico de cabecera del grupo, que no lo veo por aquí, pero bueno, se nota la mano. Bien. Una pregunta que le quiero hacer en relación a la metodología. He leído en su trabajo que el cuestionario sobre el dolor de espalda se lo pasaron al grupo experimental, pero no sí al grupo control. Sí. ¿Por qué motivo no se pasó al grupo control? El objetivo de nuestro estudio no era conocer el dolor de espalda que había en la población. Entonces se eligió el grupo experimental porque estábamos más implicados en el proyecto. No queríamos hacer ninguna comparación ni entre el grupo control ni el experimental. Simplemente conocer la frecuencia del dolor de espalda. Muy bien. Otra pregunta. Usted sabe que he visto que en su tesis, su trabajo, la valoración de la musculatura isquiosural la hace por el test de la distancia de dos plantas y también por el LHFX. Yo le quiero preguntar, no podía ser de otra forma en mi caso, ¿por qué no ha utilizado el TSPR? Porque ya sé que el TSPR es más difícil de utilizar en clínica, que es más engorroso, que a veces puede dar problemas en la interpretación, pero sí que es verdad digamos que es el patrón oro, ¿no? Entonces yo pienso que en la clínica pues, puede ser más
más fácil de utilizar otro tipo de test, pero en un trabajo de investigación probablemente habría que ir a utilizar también ese test. ¿Por qué motivo no se hizo? Bueno, como en estudios anteriores teníamos la medida del DDP un poco para compararlo con esos estudios, y también era porque debido a la gran cantidad de alumnos que había, era más fácil si hacíamos esos dos test conjuntos que si hacíamos el EPR. Muy bien, claro y conciso. Más cosas. En su trabajo agrupa a los escolares de 4 cursos, por lo que hay niños que van desde los 9 hasta los 12-13 años, ¿no? Sí. Y entiendo por qué no ha hecho una diferenciación por sexo, eso lo entiendo, más lo explica en su tesis. Pero mi pregunta es, ¿por qué no ha hecho una diferenciación por edades? Porque entre un niño de 9 años y de 12 y 13 años, pues sí que hay diferencias madurativas, ¿no? Sobre todo en las niñas, ¿no? Entonces me ha llamado la atención por qué no ha hecho diferenciación en las edades. No se ha hecho para el estudio de esta tesis, pero se tiene en cuenta para futuras investigaciones. O sea, no ha sido más por el tema de un poco del tiempo, que era muy arduo, teníamos muchos datos y no se podía analizar para esta tesis, pero se tienen todavía. Los datos no se han tirado ni nada, están ahí guardados para futuras investigaciones, poder hacer esa comparación. Muy bien. Más cosas. Mire, en la página 242 de su trabajo dice, y leo textualmente, que el estudio de la disposición de la columna vertebral durante la sedentación tiene importancia por ser una de las posturas que la persona adopta para muchas actividades diarias. Y en eso, ¿me repite la página? 242. Bien, le leo textualmente, el estudio de la disposición de la columna vertebral durante la sedentación tiene importancia por ser una de las posturas que la persona adopta para muchas actividades diarias. Estamos totalmente de acuerdo. Pero la sedentación habitual se hace con los pies apoyados en el suelo y no en descarga. Entonces, en el trabajo se ha medido la cifosis lumbar en sedentación con los pies en descarga. Sí. Y yo le quisiera preguntar si esto no puede haber influido en los resultados, porque una de las conclusiones es que 9 de cada 10 niños tienen hipercifosis lumbar. Supongo que esas hipercifosis lumbares son leves, ¿no? Pero puede que al valorar la sedentación asténica sin apoyo de los pies se facilite esa retroversión de la pelvis y por lo tanto esa cifosis lumbar. Es una posibilidad que sea así, pero nosotros también nos sorprendió los datos que habíamos obtenido de ese 90%, pero es verdad que los niños cada vez se están sentando más mal porque también están más tiempo en sedentación. Entonces creemos que eso es una de las cosas por las cuales influye. ¿Pero usted piensa que de haberlo hecho con los pies apoyados en el suelo eso podría haber modificado los resultados? Pues no lo sé. Bien, otra pregunta. Ya voy acabando, dado que la mejora de la corteza isquiosural en su estudio con la intervención que han hecho ha sido ligera, ¿cree que no sería más efectivo enseñar el control de la pelvis de edades más precoces para que esas cortedades isquiosurales moderadas, no las graves, no las marcadas, sino las moderadas, no arrastren a la pelvis al tener un mayor control postural de la misma? Sí, sí, totalmente. Muy bien. Por último, y a la vista de los resultados y de los resultados de los trabajos del grupo de investigación, y de que usted reúne la condición de ser un profesional de la ciencia del deporte y también de la salud, médico también, desde hace poco, pero es médico. Entonces, yo le quería preguntar, ¿cuál sería su propuesta de programa de educación postural para escolares de este país? Dicho de otra forma, imagínese que yo soy el ministro de Educación, que me ha invitado aquí a la tesis, que me he leído su tesis, que me he leído los trabajos del grupo y digo, me han convencido. ¿En
¿A qué edades habría que implantar esto y de qué forma habría que hacerlo? La edad nosotros proponemos desde infantil, tanto secundaria como bachillerato. Debería ser todas las edades del colegio o instituto. Se debería aplicar un programa... Pero no, ¿desde los 9 años o antes? Antes. Pero no solo que implique a la educación física 2 horas a la semana, 20 minutos, 25 minutos a la semana, sino que también es importante que otros profesores del colegio estén implicados viendo a sus alumnos en sedentación, porque como pasa la mayor parte del tiempo, así como también el transporte de las mochilas y el peso y el mobiliario que se tiene que adaptar a cada alumno. Es un poco lo que es el programa integral de Isquios, que yo solo he dicho una parte, pero que tiene muchas más. Muy bien. Bien, pues un poco más. Tengo más preguntas, pero creo que no debo monopolizar aquí el tema. Y sí que quisiera también pues felicitarle por su exposición, que ha sido muy amena, muy interesante, muy agradable de ver, y por su tranquilidad. Me ha sorprendido gratamente eso. Y, bueno, va por dentro de la procesión, ¿no? Vale, pues lo disimula muy bien. Quiero hacerle una consideración final. Sí. Usted sabe que su padre y yo practicamos un deporte de alto riesgo, ¿no? Que es de alto riesgo para nuestra condición física y nuestra edad, ¿no? Que es el senderismo a toda pastilla, ¿no? Sí. Bien, pues uno de los días que íbamos a hacer nuestro deporte, y antes de hacerlo, que todavía no teníamos un grado de lucidez, pues su padre me comentó, no recuerdo exactamente con qué palabras lo hizo, algo así como que Fernando todavía podía hacer más cosas, ¿no? Y yo le dije, pero Fernando, ¿cuántos años tiene? No, tiene 29 años. 28 todavía. 28, mejor todavía. Pues con esa edad es grado en ciencia del deporte, es grado en medicina, es máster y es doctor, o va a ser doctor. Yo le pregunté a su padre, ¿tú hubieras firmado eso a esa edad? No sé lo que me contestó, no recuerdo, por lo tanto no voy a decir. Pero lo que sí sé es que yo lo firmaría a los 57 años, que es lo que yo tengo ahora. ¿Qué quiero decirle con esto? Pues quiero decirle que siéntase orgulloso de lo que ha conseguido y también de su trabajo, porque es muy bueno. Pero no se duerman los laureles, ¿de acuerdo? Nada más, señor presidente. Muchas gracias. No quiero darle la palabra a nadie. Así que te disfruta. Doctor Pilar Andújar. Bueno, yo también quiero felicitar al doctorando y a sus 3 directores. El doctor Pastor, la doctora Seidera Arana y sobre todo al doctor Santana. De todas maneras, cuando hoy estaba aquí, pues yo quiero decirle que no he podido dejar de recordar a nuestro querido maestro profesor Villarreal, y pues lo tengo que nombrar, que tanto nos apoyó, que creyó en el doctor Santonja desde un principio y además creyó en todo el grupo, y que si hoy estuviese aquí y esté donde esté, sé que se debe sentir muy orgulloso de todos, y de usted también, y estoy aquí con mucho cariño. Bueno, yo creo que su tesis sigue la línea de investigación, por eso a mí me ha gustado mucho pues, leerla, y un poco la he vivido, no solo he leído, sino la he vivido y la he revivido, iniciada en los 90 por el profesor Santonja, que fue más o menos cuando nos conocimos. Y quiero destacar, sobre todo para los que hoy nos escuchan y que se han incorporado después al grupo, pues a una serie de gente justo en esta línea de investigación. Hay otra mucha gente. Yo quería destacar primero es al doctor Ferrer, porque bueno, pues fue parte de la amistad y del compañerismo y de entrar en este grupo fue a través de los Isquios. Y yo quiero recordar hoy en este tribunal su tesis doctoral en 1998 sobre las repercusiones de la enfermedad isquiosural sobre la pelvis y el raquis. O sea, por eso yo quiero destacar como compañero del profesor Santonja. Y luego a Pedro Luis Rodríguez, en 1998 también, y a la doctora Seidera Andújar, por lo tanto, una parte importante mía,
que también empezaron con el primer programa de postural en las escuelas. Por último, la doctora María Jesús, en 2011, que además fue mi primer tribunal de tesis, o sea, fue la primera intervención tribunal, y que ella hizo un seguimiento de 3 años, o sea, que íbamos como completando toda la experiencia, ¿no?, de la educación postural. Y entonces llegamos a esto. Y este es un poco como un paso más, pero un paso muy importante. Es un multicéntrico. Antes hablábamos de un centro, de 2 centros, de 2 profesores, de 4 máximo, pero no más. Y usted, su trabajo se basa en un multicéntrico de 20 centros y de casi 888 niños, aunque luego 200 quedan en descuido, aún quedan casi 600 niños. Entonces me parece muy importante para completar esta línea tan prolífera, ¿no?, de investigación. Y ya pasó, como el doctor Ferrer ya ha hecho muchas preguntas, pues yo voy a ser más breve. He querido extenderme más en estos agradecimientos. A mí una cosa que creo que ya un poquito aclarado, pero a mí me da pena, yo también ahí me he fijado como el doctor Ferrer, no es solamente que no haya contado el grupo control, sino que no se hizo encuesta de dolor de espalda a los niños después del programa, porque aunque no se hubiese hecho al grupo control, y eso nos hace perder unos datos que en otro programa que hagamos yo creo que se recogerá, pero que ¿por qué fue? ¿Por qué no se recogieron esos datos? ¿Por qué no se pasó la encuesta en el postre? No era uno de los objetivos principales de nuestra investigación el conocer si el programa de intervención tenía una mejora, o sea, un aumento, una disminución en el dolor de estos niños. En cambio, para un futuro sí que lo tendremos en cuenta para futuras investigaciones, el pasarle dichos cuestionarios tanto antes como después y al grupo control. Luego hay una cosa que también lo ha destacado ya y lo han hablado, pero yo quisiera un poco para que, sobre todo, que me diga en qué se diferenciaba. O sea, ha habido diferencia en estos programas del doctor Rodríguez, de la doctora Sellebaranda, en el suyo, o sea, el de la doctora Fernández, pero y en el suyo número de sesiones, menos tiempo, pero me gustaría que un poco nos dijese qué diferencias hubo en los ejercicios, porque yo al leerlos sí que las he visto, y me gustaría que las destacase. Pues principalmente las diferencias que hubieron fueron en los ejercicios de estiramientos, donde en programas de intervención previos fueron todos dedicados a los 4 ejercicios dedicados a la extensibilidad isquiosural, y en nuestro programa lo que hemos modificado y se tomó un poco en conjunto con los profesores de educación física el decidir que únicamente se hacían 2 ejercicios de extensibilidad isquiosural, se añadía un ejercicio para el estiramiento del psoas y otro para los paravertebrales. Por tanto, se ha reducido, aparte del número de sesiones, el tiempo en meses, también se ha reducido el número de ejercicios a la mitad. Y aún así se han obtenido alguna mejora. Tenía mejoras, pero podría justificar a veces una menor. Sí, es una de las cosas lo que quiero decir es que uno de los motivos pero sí, sin embargo, es un aporte. A mí me parece que incluir el psoas pues es importante, y los estiramientos paravertebrales, o sea que haya ganado en calidad el programa. Bueno, y ya por último, una cosa, y es sobre todo yo creo que para el que está a lo mejor un poquito fuera, que nos explique usted, se observa que han utilizado para la medición del acortamiento o no de isquios 2 tests, ¿no? Uno es el de distancia de 2 plantas en máxima flexión y otro es el LH también en máxima flexión. Y los resultados son dispares, quiero decir, no son similares. ¿A qué se debe esto? Si son 2 tests y miden lo mismo, ¿cómo es posible que tengamos esos resultados bastante? O sea, quiero decir que hay una diferencia entre ellos significativa. Bueno, el test de distancia de 2 plantas es un test de flexibilidad global, donde no solo incluye la extensibilidad de la musculatura isquiosural, que es la parte principal, pero también influyen otros factores, como son las curvaturas dorsal y lumbar, la articulación escapulohumeral y también la longitud de los brazos y las piernas, entre otras cosas. En cambio, el test de
sea, el ángulo lumbo-horizontal en flexión, únicamente lo que mide es la limitación de la flexión de la pelvis, sin que influyan los factores antropométricos ni las curvaturas dorsales y lumbares. Me parece interesante, sobre todo a la gente que está aquí, que es también investigadora y que a lo mejor no está cerca del grupo, y son matices muy importantes. Yo pues ya para terminar, y ya no alargamos más, pero sí decirle que es una tesis que disfruta muchísimo, ¿no? Que veo aquí una de sus directoras de tesis, que también fue mía. Bueno, veo a mis dos directores de tesis, ya al doctor Pascual, pero que fue mi hija Pilar y el profesor Santonja, y que para mí es una satisfacción. Estaba recordando el día que llega la tesis mi hija, y por eso he recordado otro sobre edad, cómo no, pero que para mí es una gran satisfacción haber intervenido en este, aunque como dice el profesor Ferrer, pues a lo mejor no somos demasiado imparciales. Gracias. Bueno, yo creo que no son nada imparciales, pero no sé qué cosa se pretende con eso de la imparcialidad. Creo que lo más importante es nuestra capacidad crítica, y la capacidad crítica no tiene por qué verse afectada por la parcialidad o imparcialidad. El amor puede ser ciego, pero la verdad es que nunca lo he entendido muy bien esto. Siempre sabe uno lo que tiene delante, y si quiere uno mirar para otro lado puede hacerlo, pero sabiendo que está mirando para el lado que no tenía que mirar. La charla, tanto de la exposición como de los miembros de esta comisión, me lleva otra vez a hacer un comentario que hice hace muy poco en esta misma sala, y es que tendríamos que aprovechar esta importante aportación, valga la redundancia, que hacen todas las personas que hacen una tesis doctoral para aprender entre todos un poco más y mejorar el conocimiento global de la universidad. Yo sé que el grupo, al que conozco mucho, ya discute esas cosas en sesiones diferentes, en las proximidades de las tesis, en las preparaciones, en muchas oportunidades que a mí me han gustado siempre, como organizaba el doctor Santonja, este aspecto formativo. Pero la comunidad en general universitaria debería beneficiarse de estos momentos, discutiendo de una forma relajada, sin esta vestimenta, y suprimiendo el acto social en un acto científico exclusivamente, porque miembros del propio grupo están discutiendo cosas que tuvieron la oportunidad de discutir y que discutirían otras más, porque parece que cada vez que lees un trabajo se te ocurren cosas distintas. Y esto es lo que caracteriza al investigador. El investigador es una persona que tiene una cosa que es curiosidad. Espero que esa curiosidad le haya llegado a Fernando, que le haya llegado a usted, y que la mantenga toda su vida. Porque el día que pierda la curiosidad, no diré que va a dejar de ser útil a la sociedad, pero muy próximo va a estar a dejar de ser útil a la sociedad. Probablemente ejerza bien de lo que sea, pero si no tiene curiosidad, dudo que... Y muchas personas no se dan cuenta que lo que tiene vivo es eso, que nos mantiene la curiosidad por saber, por dar un pasito más. Y en ese sentido, entre todos, pues seguiremos haciendo lo que hacemos entre los grupos, pero deberíamos hacerlo formalmente, porque nos ayudaría a aprender y nos ayudaría a mejorar lo que queremos, en definitiva, que es nuestra capacidad de enseñar. He tenido curiosidad por leer qué pasaba hace 50 años con este problema de los isquios y el dolor de espalda y cosas posturales relacionadas. Y no he encontrado lo suficiente para argumentarlo. Realmente yo quería venir a polemizar con el nuevo doctor Santonja. Pero no tengo la herramienta. Bueno, puedo sacar muchas herramientas del bagaje, pero esa sí que me gustaría, y no he encontrado mucha información al respecto. Por tanto, abundo en la parte inicial de su trabajo, esa introducción a la que a veces no se le da mucha importancia, es donde se establece o donde subyace la filosofía de lo que estamos haciendo. Por tanto, es muy importante escribir eso y escribirlo y meditarlo después de haberlo escrito. Y si hace falta cambiarlo, corregirlo, porque como es un requisito, la introducción vamos a poner allí 100 citas bibliográficas, bueno, 200, no, mejor que 100, pero que allí es donde está la filosofía de nuestro trabajo. Quiero que se dé cuenta que eso es, en principio, nuestra herramienta, nuestro traje. Nos hemos vestido allí.
Por tanto, hay que cuidarlo. No estoy diciendo en ningún momento que no esté cuidado, pero hay que cuidarlo y profundizar en ello. Y el otro aspecto global es que ya hay muchos resultados. O sea, usted se ha beneficiado de un cúmulo de resultados y informaciones, y a mí me parece, entre comillas lo ha ido diciendo, que debería plantearse hacer un estudio multifactorial de verdad. No lo puede hacer cualquiera, pero sí hay que construir una magnífica tabla Excel enormemente grande, con ya unos miles de resultados, y que alguna persona que sea amigo, que algunos amigos tenemos, haga ese trabajo, que puede ser un amigo cercano o menos cercano, porque un estudio multifactorial nos podría decir cuáles son los factores que aquí tiene la mayor carga de importancia, o en qué tanto por ciento algunos factores se diferencian de los otros. Esto estaría bien, pero aquí algunos números se nos van a escapar. Como ha dicho la doctora María Pilar Andújar, el haber pasado el test al final habría sido poco trabajo. Todo es trabajo, poco trabajo, y habría, porque claro, ese segundo dato en un multifactorial tendría una gran carga, porque si no, algunos grupos de resultados se van. Por tanto, hay que escarbar todavía. Creo que tiene usted la edad justa para darle a esto 3 o 4 vueltas, ahora que se puede relajar. Y como ha dicho el doctor Ferrer, no sé qué cosa, de senderismo tal, no puedo sustraerme. Estamos en una comisión de doctorado impartiendo o tratando de juzgar el máximo grado que la universidad establece, y no puede pasar por delante la idea de que unos profesores, unos compañeros, hacen esfuerzos, no diré sobrehumanos, porque no se han medido, pero que son peligrosos para la salud, y que por tanto no puede parecer que en esta sala, donde se tiene que primar por encima de todo la salud, se diga que están haciendo esto y parezca que eso es bueno. No, quiero que quede claro que no solo no es bueno, sino que es perjudicial para la salud. ¿En cuánta medida? En una medida importante incluso. Que no le haya pasado nada a ninguno de los presentes, cosa que dudo, no querría decir tampoco nada, porque estamos hablando de unos individuos que además en sí mismos son raros, y al ser raros, pues tendría yo que hacerles ahora un estudio a ellos para saber dónde colocarlos, pero seguro que me salen raros. Esto no quiere decir nada enojoso, pero algún enojo me producen a veces, porque son preguntones, escarban. Por tanto, esto hay que cuidarlo. Cualquier individuo puede hacer un trabajo por encima incluso de sus posibilidades, pero a la hora de divulgarlo hay que someterlo a la crítica, que es lo que nos caracteriza, porque puede ser más perjudicial de lo conveniente. Y luego no tiene vuelta atrás. Esto no quiere decir que no lo hagamos, pero pasarnos y predicarlo en el público, un poco fuerte, ¿eh? No quiero yo, pero en fin, tengo que coger un poco la vara y poner las cosas en algún sitio. Por tanto, si no tengo la referencia, pero me da la impresión, por mi largo tiempo en el magisterio, que me parece que ya van para 50 años, debe ser un error mío, porque yo no me sale la edad, pero los niños no tenían estos problemas. ¿Por qué no tenían estos problemas? Porque el niño, durante el periodo desde el nacimiento hasta los 10 años, no hacía nada más que jugar y solo jugar. Jugar y solo jugar, y además jugar y solo jugar físicamente. En la calle, en las plazas, en cualquier sitio. Salta, corre, chinche, pillao, no sé cuánto, el pañuelo. Por tanto, estaba ejercitando todas sus facetas del crecimiento de una manera bastante armónica. Raro tiempo pasaba sentado, y luego desde los 10 hasta
los 16, pues hubo muchos bandazos, pero son bandazos en la política educativa. Pero había un tiempo importante dedicado a las actividades físicas, pero físicas de verdad, de jugar. Y siempre digo que jugar es una forma de aprender, hay que aprender jugando, incluso en las aulas. Y esto se ha perdido totalmente. Estoy haciendo una tesis con su permiso, pero es que es mi papel. O sea, en este momento el niño está en el aula sentado muchas horas y luego está muchas horas sentado fuera del aula porque no puede jugar en la calle, no puede jugar en las plazas, no puede jugar en ningún sitio, nada más que en los patios del colegio, y el colegio se cierra. Por tanto, se mete en su casa y coge la Play, el no sé cuántos, el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, videojuegos y la televisión. En definitiva, no nos puede extrañar que esté pasando esto. Con independencia de que todo lo que usted ha expuesto, que se refería fundamentalmente a mobiliario escolar, mochilas, no sé cuándo, no sé qué tal, cosas de una importancia enorme, que está delante de nuestras narices, de los educadores, por cierto, y estamos impasibles ante toda esta situación. Yo soy muy beligerante y muy apasionado, y creo que a todo el mundo le gustan los trabajos de este grupo, de otros varios grupos, incluso esto hay que hacer algo, pero realmente hay que hacer algo, pero hay que hacerlo tomando un papel protagonista. Hay muchas personas en esta sala que tienen que ver con la educación y hay que hacerlo porque si no tendremos enfermos mañana. Ahora, si lo que queremos es tener enfermos para curarlos, que es el éxito de la sanidad o de la medicina moderna, estoy en desacuerdo. Creo que nuestra obligación como sanitarios es curar, sin duda. Pero eso es el fracaso de la sanidad, si nos paramos ahí. El siguiente paso tiene que ser, obviamente, evitar que usted enferme. Y esa es su obligación, que está empezando la carrera del trabajo, de darle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a usted hasta ahora. Por tanto, hay que trabajar en esto con mucha seriedad, decir, no, vamos a hacer una gran campaña. Y esto estaría no solo en esta soledad científica con los amigos, sino que tenía que estar acompañado del resto de los hábitos de vida, a los que hay que cogerlos de la oreja y convertirlos en tantas cosas como se estudian en el bachiller o en la tal, que se estudia, no sé, hasta las cosas más extrañas del mundo. Pues yo creo que había que poner algo en valor, que es educar en hábitos de vida para prevenir cantidad de enfermedades metabólicas, posturales, el sueño, que se están cargando el sueño de estos niños con las maquinitas dichosas. Por tanto, tiene usted trabajo por hacer y creo que si le estoy dando una inyección de estímulo y de ilusión, pues creo que mi papel aquí se está cumpliendo. Entonces vamos a ver cómo entre todos podemos hacer esto, porque si no, la tesis le habrá servido para ser doctor. Nosotros habremos estado aquí muy contentos felicitándonos de que tenemos un doctor más, pero creo que el resultado final, creo que comparte conmigo algunos miembros de esta sala, es que consigamos esa salud, y por tanto si conseguimos esa salud y evitar la enfermedad, pues nuestro amigo Villarreal también estaría muy contento desde allí. Entonces, hay datos muy espectaculares, en algunos casos había números del 90%, del 60%. Esto es una barbaridad que no puede asumir una sociedad moderna del siglo XXI. Y en una facultad de medicina me he permitido el lujo de decir que la medicina no es esto, no es curar. La medicina es evitar que el individuo enferme. Esa es la verdadera medicina. Claro que hemos tenido que primero ser capaces de curar, porque lo que había eran enfermedades. Pero ahora que disponemos de un sistema sanitario magnífico, con todas las deficiencias, pues vamos a conseguir dar este paso más. Y yo quiero ganarme al nuevo doctor Santonja para este grupo, que los utópicos son los que en definitiva mueren haciendo lo que a ellos les gusta hacer, aunque sea correr por el medio de la montaña a 20 kilómetros por hora. Pues si eso les gusta, serán felices. Pues yo también les dejaré que sean felices.
Entonces, filosóficamente, ¿qué me dice? ¿Cómo que filosóficamente? Es un discurso en el que había una pregunta importante y tiene que resolverla aquí. Es más importante, si por eso queremos con estos programas de intervención, la prevención, para evitar que esas personas lleguen a estar enfermas. ¿Qué piensa hacer? Pues bueno, intentamos que con la comunidad autónoma se siguen haciendo, en muchos colegios se está realizando dicho programa, pues intentar que en más colegios, más profesores de educación física estén implicados y puedan realizarlo para que sus alumnos tengan ese beneficio. Estoy completamente de acuerdo, pero tengo un problema. Las actuaciones que se han hecho en relación con las personas que ocupan cargos circunstanciales de política no funcionan mal, nunca nos dicen que no nos dicen que no tenemos razón, incluso nos halagan, incluso nuestra vanidad, pero duran poco. Y esto que usted está diciendo tiene que durar mucho, no puede ser un año ni 2 años. Primero ya se ha sugerido desde aquí, desde la mesa, que desde infantil, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. No puede ser algo que se interrumpe. Es una cosa que la educación es para toda la vida. No puede usted ser mañana ineducado. Tiene que seguir siendo educado. Y para ser educado hay que seguir educando a las personas a lo largo del tiempo e incluso adaptando la educación a su tiempo. Algunos compañeros y amigos me hacen asentimientos, pero es que si no, entonces resulta que en un momento determinado de la vida ya estoy autorizado para no ser educado. No puede ser, o sea que esta formación tenemos que llevarla hasta un... Claro que será diferente, y en unas etapas hay que formar y aprender, y en otras lo que hay que hacer es mantener, pero todo esto requiere un... Y bueno, seguiremos haciendo los esfuerzos políticos y nos seguirán diciendo, pero vamos a conseguir una masa crítica lo suficientemente grande para que ella sola exija que se le atienda. Y en ello el factorial que alguien se puede encargar de hacer, esa gran tabla porque es con ella hecha en un pendrive, porque si no, a alguien lo mandamos a que se pase 3 semanas introduciendo datos y equivocándose, porque luego hay que corregirlo. Hay que coger todo esto que está en distintos CDs y juntarlo para evitar errores y tratar de hacer ese dato. Y aparte de esto, el reto para usted ha sido importante, porque se ha visto usted con los amigos familiares dándole alrededor, todos cada uno tirando de una oreja. Ayudando. Sí, y los ha felicitado. Está bien. Entonces, creo que tenemos un material aceptable. No sé si como plasticina o plastilina, podemos tirar todos, pero tiene buen humor, se sonríe todavía, no tiene nerviosismo. Por tanto, yo creo que como ha soportado esto bien, y esto ha sido importante en su vida, ¿cómo de importante? Pues muy importante, no puedo describirlo con palabras. Desde ahora mismo, cuando te llamas por teléfono, enseguida te vuelven a llamar y te dicen: en una valoración del 1 al 10, la atención que ha recibido usted por Movistar, ¿cómo le parece? Bueno, pues yo esto no lo voy a hacer, pero ha habido varias cosas en su vida muy importantes. En relación con esas cosas muy importantes, la realización de la tesis doctoral, ¿qué papel ocupa? Entre las primeras ha sido. Pues esto, pero te puedo ya, yo puedo mantener en usted eternamente, pero ¿te das cuenta que esto que a veces pasa desapercibido ha formado parte y va a formar parte de su vida de una manera muy trascendente? Tenemos que saber valorarlo, no solamente con las palabras del agradecimiento, que está bien, que es una obligación, que es casi de educación, sino que tenemos que interiorizarlo y
considerar que hemos sido personas muy afortunadas porque la sociedad ha permitido que yo pueda hacer todo esto, que este discurso me ha permitido a la sociedad que pueda hacer este discurso con usted y con todos ustedes. Esto hay que devolverlo, porque yo con esto se dan cuenta que yo vivo la ilusión de lo que cuento. Entonces esto hay que devolverse a la sociedad de alguna manera. La sociedad me ha dado a mí muchas cosas y a todos ustedes. Tengo aquí a 3 compañeros directores de este trabajo que la sociedad, cada uno de ellos, les ha dado muchísimo. Y usted ha recibido todo eso de rebote. Por tanto, tenemos que alguna vez pensar en estas cosas y decir, bueno, vamos a tomar en serio esto, que a la sociedad tenemos que devolver todo esto que nos ha dado, que somos privilegiados de un nivel excepcional. Su conclusión. Estoy muy contento de haber terminado la tesis sin la ayuda de no solo de mis directores, que han sido los principales pilares, sino que hay mucha gente que está detrás de este proyecto. Han sido, bueno, el proyecto de investigación, el grupo de investigación desde hace 20 años que está investigando y trabajando. Y simplemente eso, darle las gracias a todas las personas que han colaborado y sobre todo a mis directores. Y ¿alguna persona quiere hacer, incluyendo los que no sean doctores, alguna consideración? Los directores pueden... Bueno, ya estaba yo extrañado, ¿eh? Le he lanzado 2 o 3 insinuaciones. Tiene usted la palabra. Sí. Bueno, yo soy Eduardo Segarra, no me conozcan. Tengo la doble condición de profesor asociado de la Universidad de Murcia y de funcionario jefe de servicio de la Comunidad Autónoma. Entonces, como responsable técnico de la campaña de deporte escolar de la región de Murcia, precisamente yo ya he escuchado varias tesis en esta línea del grupo de Santonja, y lo que he hecho en falta es una intervención decidida para, dentro del programa de deporte escolar, tratar de intervenir en la higiene postural, pero no desde el punto de vista del programa Isquios o del programa Mochilas, que es muy interesante, sino dar un paso más hacia adelante en el sentido de diseñar una actividad que se puede plantear con un planteamiento lúdico-deportivo, que podría ser de gran interés para los escolares de la mano de sus profesores, y además como planteamiento multidisciplinar, no solo desde la óptica del profesor de educación física o del entrenador deportivo del centro, sino que del que podían participar también otros profesores del centro. Porque sí que es verdad que estamos reivindicando la problemática, llevamos 20 años reivindicándola, ¿no?, a través del grupo de investigación, muy interesante, muy necesaria, pero creo que hay que dar pasos mucho más decididos. Quizá el cuasi doctor flamante, por su doble condición de graduado en ciencia del deporte y medicina, sería quizá la persona que debería de abrir este nuevo campo, de diseñar, de hacer un diseño de actividad lúdico-deportiva que se podría incluso plantear como estudio piloto o como un estudio experimental dentro del programa nuestro que desarrollamos de deporte en edad escolar a nivel regional, y que podría contribuir a mejorar estas desviaciones de columna o estas problemáticas de columna, y del que también podrían intervenir, como he dicho, otras áreas a modo de equipo multidisciplinar. Simplemente es una idea que lanzo. Gracias. Muchas gracias, doctor Segarra. El tema está perfectamente compartido. Creo que la comunidad escolar en su totalidad tiene que participar en el derecho. No podemos trabajar contra. Daba la impresión que estamos trabajando contra. Y convencemos a los profesores de educación física, pues por razón de proximidad o afinidad, y porque a veces le ofrecemos la posibilidad de que hagan un máster o que hagan incluso un doctorado. No, tiene que ser un convencimiento desde el punto de vista ideológico, que esto es imprescindible.
y tendríamos que participar todos, y que tiene que ser lúdico, evidentemente, no puede ser una cosa que encierre solamente la normal. Un profesor de Lorca en una reunión me propuso que pusiéramos una asignatura. Dije, de ninguna manera. Podría poner una asignatura, claro que se puede poner, pero esto se convierte en un tormento más. Para tormentos ya tengo bastante, llevo examinando toda mi vida. No me gusta examinar, no quiero examinar, lo que quiero es educar, quiero enseñar, pero no quiero examinar, que es lo peor de todo lo que hacemos los que nos dedicamos a esto. Por tanto, creo que busquemos puntos de confluencia, y está toda la comunidad educativa preocupada, y debería estar preocupada, porque tenemos un 0,5% de niños con riesgo de sufrir antes de los 30 años un infarto. Esto no se puede aceptar. El señor dice que tiene dolor de espalda y tiene, pero no debe, una sociedad normal no debe aceptar esto. Por tanto, le agradezco esto y se lo traspaso al profesor Santonja y nos pondremos a pensar más. ¿Alguna otra observación? Entonces, aunque sea un poco indelicado, les ruego que abandonen. La comisión va a deliberar. Gracias. Bueno, pues hoy no puedo decir compleja, larga deliberación, porque ha sido breve, concisa y eficaz. Esta comisión ha decidido por unanimidad concederle la máxima calificación de sobresaliente. Y en esta ocasión tengo que añadir que hoy felicito a Sara, felicito a Fernando, le felicito a los otros directores, le felicito a usted, felicito al resto de la familia, abuelas, tíos, sobrinos, primos y demás allegados, al grupo y a todos los presentes, porque entre todos hacemos una familia. Enhorabuena y felicidades. Empezamos de nuevo. Bueno, buenas tardes a... Buenas tardes a todos. Esta es una tesis más dentro de nuestro grupo de investigación. La semana pasada tuvimos la 34ª tesis, que fue de un compañero que trabaja, bueno, ya doctor, que trabaja entre Madrid y Londres. Y todas las tesis, pues la verdad es que las tenemos un cariño muy especial, porque verdaderamente son personas que entran como nuestra familia, la familia de doctores de la universidad, que durante mucho tiempo se ha considerado como algo muy importante en la sociedad. Hoy en día cada vez menos, desgraciadamente, pero en los siglos anteriores el valor social era muy importante. Dicho esto, que para mí muchos de mis discípulos son como prácticamente, bueno, como familia, pues claro, hoy es una situación tremendamente especial, porque ya no es que adquiera la condición de discípulo y al mismo tiempo como parte de la familia, sino que es que tu propio hijo, es decir, tu familia, consigue precisamente el gran honor y satisfacción, a base evidentemente de su esfuerzo y su mérito, de obtener el grado de doctor. Como ha dicho muy bien el profesor Zamora, pues esto supone la obtención del máximo grado que se puede obtener en una universidad. No existe otro. Uno podrá repetir tesis doctoral y ser bidoctor, tridoctor si quiere, pero no hay nada más en la universidad que el grado académico de doctor. Y eso lo has conseguido a una edad bastante meritoria, ¿no? Por los que has corregido hoy, 28 años, ¿no? Sí. y por tanto, pues creo que, como te ha dicho también el profesor Ferrer, debe de sentirte muy orgulloso de ello. Entonces, nuestro grupo de investigación tiene una serie de peculiaridades, digamos, o particularidades, mejor dicho, distintas a las de muchos. Una de ellas es que creemos en las tradiciones y por eso nos ven que vamos con el traje que es máxima distinción de la universidad, nuestro traje de gala, que es el traje
de académico, y por tanto creemos que es el acto más importante y tenemos que venir con nuestro mejor traje, y este es nuestro mejor traje. Y tenemos a gala de que parece ser que lo hemos implantado en parte de muchas universidades de España, y hay mucha gente que nos sigue, por lo tanto ojalá se vaya implantando más, pero nosotros no lo hacemos para que nadie nos imite, sino lo hacemos por convencimiento. Entonces, dentro de esas tradiciones, pues habitualmente al final se hace pues, una pequeña disertación por los directores de si quieren hacer algún comentario, y como es lógico, por veteranía en las tesis, pues se hace siempre del miembro más joven dentro de doctores, no por edad, al más antiguo, y por tanto le corresponde al doctor Pastor si quiere hacer alguna reflexión, comentario. Bueno, yo creo que hoy es un motivo de alegría estar aquí. A mí me unen también muchos vínculos de familia, la familia del profesor Santonja y yo, que somos compañeros desde que empezamos la universidad, compartiendo habitación y otras secuelas que compartimos, y desde entonces hemos estado juntos. Vi nacer a Fernando, lo vimos nacer cuando estábamos haciendo la especialidad, y luego lo he ido viendo formándose durante todo el tiempo. Y además la suerte de que ha continuado una investigación que ya llevamos durante muchísimo tiempo, y con mi trabajo y con el trabajo de Pilar y de Fernando. Para mí es un día muy especial y me siento pues bastante emocionado a la hora de ver esto, y simplemente decir que esta investigación ha habido muchas cosas que no se han podido meter en esta investigación, puesto que cuando se miraron y se controlaron a estos niños se hicieron otros estudios también. Además se hizo un estudio de escoliosis para valorar y demás, que no han entrado en la investigación, son datos que tenemos ahí. Y bueno, me ha encantado muchísimo que Fernando le haya sacado todo el provecho que le haya podido sacar. Estoy muy contento por mi parte, y nada más que tengo que decir esto, que bueno, que estoy muy contento con este día, Muchas gracias. Muy bien, pues la otra codirectora, mi gran amiga, discípula, compañera y brillante profesora titular con 2 sexenios así de golpe, que es algo alcanzable por muy poquitos, la profesora Pilar Saiz de Baranda. Bueno, pues yo también quiero felicitar a Fernando, al grupo, por esta tesis. Voy a intentar ser breve y le voy a destacar 2 cosas. Una va a ser su doble licenciatura, ¿no? Y bueno, el futuro le deparará cuál de ellas va a utilizar, pero yo le diré que nunca olvide el color verde, que es el que nos distingue. Y porque creo que la educación física, aunque no bien, ¿cómo se dice, Eduardo? ¿Valorada? No, está valorada, no bien, es que estamos ahora en un tema, no bien organizada, a nivel profesional, seguramente no valorada. Yo en los años que llevo dando clase, sí que veo la gran diferencia que uno tiene al ser en primer nivel licenciado en Ciencias del Deporte, graduado en Ciencias del Deporte, con el resto de profesionales que también en distintos niveles, más bajos académicamente, desarrollan otras labores y una buena labor. Pero yo sí que he visto y veo y noto esa diferencia, y se la intento transmitir a mis alumnos. Tú estudiaste en esta universidad, esa carrera. Quizá pudiste tener mejores profesores, no se sabe. Pero yo siempre te he dicho que no olvides que desde que eres graduado, o como ahora en medicina, formas parte del gremio, como los médicos, ¿no? Habrá médicos mejores, peores facultades, pero que no se te olvide que formas parte de nuestro color, de nuestro gremio, y que, bueno, nos tengas ahí. Quizá algún día llegas a la Consejería de Sanidad, de la que hemos dicho que... o de deportes, y yo te pediría que no se te olvide, y es mi segundo ítem a destacar, la importancia no solo de tener una titulación académica como una licenciatura, sino la importancia de ser doctor. Si yo he notado diferencia entre tener una licenciatura, un graduado y otras formaciones, sobre todo he notado la diferencia en una persona entre ser doctor y no serlo. Independientemente de que publiquen más o menos, de que publiques en revistas de más impacto o menos, de que dirijas, ahora que se valora tanto, solo o codirijas, y es algo que nosotros solemos hacer. Yo le doy mucho valor, creo que la codirección
cuando es codirección real, le da mucho más efectos positivos al trabajo, a la publicación, a la transferencia de la que hemos hablado. No entiendo a veces por qué se penaliza, ¿no? O se puntúa tanto el ser único director, porque el grupo me ha enseñado que el equipo siempre da más frutos, siempre da o llega más lejos que una sola persona, y por eso a veces, aunque la ANECA o las distintas instituciones nos lleven a, bueno, a hacer algunas cosas, soy como Fernando y como mi madre, como Vicente, como Antonio, y aunque nos digan una cosa, nosotros si creemos en ella, seguimos apostando por ella. Porque otra cosa que te diré, el camino es largo, esto acaba de empezar. Evidentemente, para mí el trabajo es magnífico. Aquí están, ¿no?, parte del programa Isquios. Quizá no tenga tanta repercusión, o sí. Hoy en día hay cosas que no son excelentes y tienen mucha repercusión. Yo creo que el trabajo es excelente, pero no por lo que ha quedado, que también, sino por lo que llevamos detrás. El hecho de que maestros, profesores, durante tantos años, sin tanto apoyo real de los políticos, siga estando en activo y todos los años sigan apuntándose, ¿no?, maestros y profesores, creo que es un éxito ya de por sí, que debería ser valorado independientemente de la publicación o no, que hay que hacerla, de la transferencia. Y tú, como otros que vienen, Mai, o otros, ¿no?, doctorandos que tenemos, deberíais, y eso también te lo digo y acabo ya, coger esa energía para transferir, para apoyar más a la transferencia. Y por último, pues agradecer a Juanjo, a María Jesús, pues su dedicación, porque sin ellos el trabajo, los datos no serían posibles. Necesitamos estar en contacto, ¿no?, que es otra de las cosas que este grupo ha desarrollado y que otros grupos de investigación no desarrollan, ese contacto directo con la calle, con el profesional, incluso haciendo los doctores, gente que es profesional, que no aspira a ser académico, pero que encuentra en la investigación, y es algo en lo que yo creo fielmente, una forma de mejorar, una forma de avanzar en su propio trabajo. Y yo creo que eso a ciertos investigadores se les olvida, quizá porque no se valore, pero yo le sigo dando más importancia que quizá lo que le dan los estamentos, y que tampoco se te olvide, porque igual finalmente tú apruebas tu MIR, tú haces tu residencia y te dedicas a tu ámbito profesional, seguramente, pero que no te alejes de la academia, porque la academia, y lo han dicho aquí, es la que te va a hacer dar un mejor diagnóstico, tratar mejor a un paciente o hacer lo necesario para prevenir o para dar más salud antes de curar. Nada más, te felicito. No lo he traído y lo diré, lo llevaré igual ahora, te lo llevo a casa. Yo fui doctora aquí en esta sala, como él, un doctorado en medicina sin ser médico, y eso crea a veces ciertos conflictos en colores. Y en mi primera universidad, el de protocolo, me hizo un traje amarillo con botones verdes. La muceta, que se llama. Este color amarillo y los botones verdes. Pero sin embargo no lo he utilizado todo lo que yo quería. A veces porque el protocolo te dice que lo cambies. Entonces esta tarde cuando veníamos y nos estábamos vistiendo, he dicho, creo que Fernando es la persona perfecta para que le entregue ese traje, porque él cumple los dos requisitos de la licenciatura, el licenciado en medicina y graduado en ciencia del deporte. Entonces esta noche te llevaré mi traje, porque seguramente nadie de protocolo puede decirte que no puedes llevar ninguno de los colores. Por lo tanto, eso, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo, un poco más formal, lo primero que quiero es dar las gracias a todos, porque un 14 de julio, con la que cae en Murcia, venir a una tesis doctoral y no estar en la playa tiene un mérito muy grande. Eso demuestra mucho cariño, mucho aprecio por
por Fernando, por la familia y por la institución. Por lo tanto, en ese sentido, muchas gracias. También he contado que hay aquí en la sala 10 discípulos míos, lo cual quiere decir que de las 30 y... Perdona, Fernando, te han adjudicado que eres la 36ª tesis de nuestro grupo que yo he dirigido. Por lo tanto, ya sabes que... Después explicaré por qué lo del número, pero bueno, es el 36º discípulo. Y también he contado en la sala que hay así como 8 o 10 discípulos, no discípulos, pre-discípulos, con el intento de terminar la tesis doctoral. Quiere decir que están en las vías de trabajo, de realización de la tesis. Y esto creo que es una dosis de moral, precisamente para plantearse y decir, yo también lo puedo conseguir y lo voy a conseguir. Y el consejo siempre es, lo que uno quiere en la vida, lo puede conseguir. Si otro lo ha conseguido, nosotros también podemos. Por lo tanto, ánimo a los que estáis así en la fase de realización, indecisión, son fases distintas como el doctor Serna definió de serrucho, de dientes de sierra, en nuestro 20 aniversario, y el doctor Capel, que ya se me ha perdido, pero que ha estado aquí también en la exposición, que hablaba de la piedra. Bueno, pues la piedra se sube, los dientes de sierra se vencen y al final seguimos para adelante. Siempre hago mención a la familia y siempre la felicito. Si hoy no lo hago, me pueden cortar el cuello. Entonces, ¿cómo no felicitar a su madre, a mi querida esposa Sara? A su hermana, a su querida hermana, que tanto admira a su hermano Fernando, tanto le ayuda para hacerlo, a su abuela, a su tía, es decir, al resto de la familia. Perdona, no quiero hacer una lista para hacerme pesado a los demás, pero es una situación que no es habitual. Yo la viví, tuve la suerte de vivirla precisamente cuando dirigí la tesis de doña Pilar Andújar con su hija, doña Pilar Saiz de Baranda. Y eso fue un momento muy emotivo para mí, que habiendo dirigido la tesis a doña Pilar, entre los dos dirigiésemos la tesis a la verdadera doña Pilar, a la verdadera doña Pilar. Y eso fue un momento muy emotivo. Ahora entiendo posiblemente lo que sintieron tanto madre como hija en aquel día tan especial. Creía que lo entendía, pero hoy lo entiendo mucho más. Por lo tanto, las felicidades lógicas para hacerlo. Y para no ser más cansino, sí comentar dos cosas. Fernando, entras y lo sabes, porque mis hijos han tenido la peculiaridad, desde muy pequeñitos han asistido a tesis doctorales. Algunos de ellos han ido a más de 20 tesis doctorales. Quiere decir que esto es algo que lo tienen en la sangre, en su ADN, y de hecho, cuando le planteas a ellos qué va a hacer, ellos dicen, no, yo voy a ser doctor. O sea que lo tengo muy claro. Y además, ya estudiando las carreras, siempre lo han tenido claro, los dos, tanto Fernando como Sara. Pero a ti no te voy a contar la peculiaridad de nuestro grupo de investigación, en el cual le damos mucho valor, precisamente, aunque sea una redundancia, a los valores, al equipo, al espíritu multidisciplinar, al ayudarse entre todos, que eso siempre hemos dicho que es un rasgo de la sanidad o del médico, pero no es cierto. Es un rasgo del médico, que lo necesita en su profesión, pero también del investigador. Tienes una doble condición ahora. El médico, en ese sentido, y la investigación. Y tu deber ahora es enseñar y ayudar a quien quiera investigar. Lo acabas de adquirir como compromiso con la universidad y con tu grupo de investigación y evidentemente también con tu padre. Por lo tanto, para que no lo olvides, y tú ya sabes, que esta es la insignia que caracteriza al grupo, que no es nuestra, que es la insignia que es del grado de doctor de toda la Universidad Española, que está hecha en un pins y tus directores te lo regalamos para que lo lleves con cariño, que lo lleves con honor y que siempre que creas conveniente lo luzcas con la satisfacción del grupo donde te has formado y al que perteneces. Está bien. Y como yo creo que con esto vamos a hacer, porque hay otra frase que tenemos en el grupo que es, si no hay foto no hay recuerdo, o sea que no ha existido, no hay recuerdo, no ha existido el hecho. Como a las 7 empieza la siguiente tesis, vamos a tener 10 minutos para hacer la foto de recuerdo, y el que quiera tener un recuerdo, pues primero vamos a hacer con el tribunal, porque es lo lógico, pero después los asistentes que quieran tener un recuerdo, pues esto se hace en minutos, como las bodas. Esto por lo tanto, que nadie se quede con la gana de decir, oye, me parece tenerlo, con libertad. Pero primero, evidentemente, lo vamos a hacer con el tribunal, que es lo que corresponde.